This is the Xbox. And so, for the first time, let me now unveil Xbox. You've waited long enough. I give you the future of gaming. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Our fastest, most powerful Xbox will set a new bar for performance, speed, compatibility. Una historia que comenzó como un capricho. Una consola que transformó por completo el mercado. Una compañía que se atrevió a huir de su imagen seria y se acercó a un público más joven e irreverente. Una promesa, una sorpresa, una desilusión y una nueva esperanza. En 2001, Microsoft logró lanzar con gran éxito su primera consola de videojuegos de sobremesa, la Xbox. Y ahora el mercado de los videojuegos se teñía también de verde. Pero todo tiene un origen y todo tiene una historia. Acompáñame a descubrir en este video la historia de Xbox. La historia de Xbox. Microsoft fue fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen, como una compañía especializada en software para computadoras personales, una industria que apenas se encontraba dando sus primeros pasos. Antes de cumplir 5 años de ser fundada, Microsoft formó una importante alianza con IBM, que en aquel momento era la compañía de tecnología más importante del mundo. Con esta alianza, Microsoft se aseguraba de que todas las computadoras fabricadas por IBM llevarían adentro su sistema operativo, a cambio de que Microsoft recibiera un porcentaje de ganancia por cada computadora vendida. El acuerdo con IBM rindió muchos frutos para Microsoft, a tal grado que llegó a convertirse en la compañía de computación más grande del planeta, multiplicando sus ganancias por millones y convirtiendo sus productos como Windows, Microsoft Office e Internet Explorer en referentes importantes de la industria, algo que incluso muchos considerarían un monopolio. La empresa se dedicaba exclusivamente al software, por lo que la idea de realizar videojuegos no llegaría muy tarde. Microsoft comenzó con algunos juegos de nicho, un tanto populares en diversos sectores de la industria, con títulos como Microsoft Flight Simulator. Para el año de 1995, el equipo de desarrolladores de juegos de la compañía de Redmond estaba conformado por alrededor de 150 personas. Fue en este año cuando Ed Fries asumió la dirección de la división de juegos de Microsoft. Bajo su mandato, Fries lanzaría un juego que se convertiría en un hit instantáneo, el clásico Age of Empires, producido por Ensemble Studios en Dallas, juego que debutó en otoño de 1997. Con los beneficios obtenidos por este juego, Ed Fries solo pensaba en una cosa: expandir los estudios de desarrollo de juegos de Microsoft. Para fortalecer la plantilla, Microsoft contrató a Alex Stillon, Eric Engstrom y Craig Eisler, quienes se sumaban a las filas de la compañía con la única idea de dominar el mercado del entretenimiento electrónico. No había pasado mucho tiempo desde que Sony se había convertido en la compañía de videojuegos más importante del planeta, y al contrario de otras marcas, PlayStation dependía totalmente de compañías de terceros, lo cual significaba un gran punto débil, pues si otra empresa lograba atraer a estas compañías hacia otra plataforma, podrían dejar a Sony de lado, y en Microsoft creían que Windows tenía todo para ser la plataforma que dejara a Sony en un segundo plano. Los autodenominados Beastie Boys de Microsoft ponían sus apuestas en los gráficos 3D, un sector que dominaba Silicon Graphics, por lo que se pusieron manos a la obra en desarrollar un conjunto de tecnologías que permitirían visualizar gráficos tridimensionales en cualquier computadora sin tener mayores complicaciones.
La idea de ser fácil el desarrollo y ejecución de juegos en la PC, sin importar la arquitectura o tarjeta gráfica que tuviera el equipo destino, dio origen a DirectX, un conjunto de librerías que hizo más sencillo el desarrollo y ejecución de videojuegos en computadora, lo que hizo que la comunidad de videojugadores de PC creciera. Microsoft se dio cuenta al instante que había bastante mercado en la industria de juegos de video. Gracias a los grandes beneficios que DirectX estaba dando a Microsoft, Alex XT John comenzó a darse una vida de lujos, rodeada de fiestas desenfrenadas y derrochando su dinero de formas tan extrañas como mandando a hacer una nave alienígena gigantesca para promocionar algunos juegos. Antes de que se volviera más loco, Microsoft decidió cortar toda relación laboral con él, dejando uno de los padres de DirectX fuera de la compañía. La idea de expandir el negocio de videojuegos en Microsoft cada vez se hacía más grande, pero el mismo Bill Gates sabía que la PC no era suficiente para arrebatar todo el mercado. La verdadera fortuna se encontraba en las consolas de videojuegos, lugar donde Microsoft no tenía presencia notable. Por ese motivo se plantearon dos alternativas. La primera, buscar alianzas con otras compañías para poder ganar presencia de forma fácil. Y la segunda, comenzar a desarrollar su propia consola de videojuegos. A pesar de que algunos ingenieros comenzaron a desarrollar algunos prototipos de plataformas de juegos, Microsoft realizó su primera alianza con Sega. Dreamcast vendría cargada con una versión modificada del sistema operativo Windows CA, pero a Bill Gates y compañía les parecía que una simple licencia como la que le habían otorgado a Sega no generaría el impacto que estaban buscando. Bill Gates entonces pensó que unirse con la empresa que llevaba la delantera en el mercado de consolas por aquel entonces era la mejor opción, por lo que personalmente Gates visitó las oficinas de Sony durante el desarrollo de la PlayStation 2. Bill Gates le ofreció a la compañía programar el sistema operativo de la PlayStation 2, donde incluirían sus librerías y herramientas de desarrollo, DirectX incluido, a cambio de que tuvieran trato preferente para lanzar conversiones de sus juegos de PC. El rechazo por parte del CEO de Sony, Nobuyuki Dai, fue prácticamente inmediato. Después de dicha reunión, Gates regresó a Redmond, diciéndole a su gente que las intenciones de Sony con su PlayStation 2 era competir directamente con la PC, pues la consola iba a ser un completo sistema de entretenimiento. El equipo ejecutivo decidió, entonces, hacer frente a Sony. Kevin Backus, Seamus Blackley, Otto Berkis y Ted Hayes fueron contratados por Microsoft bajo la encomienda de crear una consola de videojuegos basada en DirectX, que fuera capaz de arrebatarle el trono a Sony. Otto Berkis era uno de los desarrolladores más respetados y expertos en el mundo de los gráficos realizados por computadora. Berkis quería crear una potente PC de bajo costo, especial para ejecutar juegos de grandes capacidades técnicas, pero también querían realizar una máquina donde fuera fácil desarrollar contenido. Seamus Blackley, por su parte, era de profesión físico y había creado en 1998 el desastroso juego Trespasser, un juego de dinosaurios creado para DreamWorks, el cual prometía grandes cosas. Su desarrollo fue bastante costoso y al final fue un fracaso absoluto. Blackley decidió, como castigo autoimpuesto, unirse a Microsoft y ocultarse de los reflectores, trabajando en el desarrollo de gráficos de gama alta. Kevin Backus, un experimentado programador de videojuegos, y Seamus Blackley inmediatamente hicieron química trabajando juntos. Ambos querían desarrollar una máquina que satisfaciera las necesidades de los desarrolladores de videojuegos que siempre se habían sentido bastante limitados por las ajustadas capacidades de hardware que tenían las consolas. Backus quería entender las quejas de los desarrolladores y él sabía que ese era el punto angular si querían que Microsoft tuviera éxito, pues algo en lo que había fracasado la compañía era precisamente en eso: hablar con sus clientes y socios y buscar satisfacer sus necesidades. Pero llamar la atención de los desarrolladores sería una tarea bastante difícil. Aunque ya tenían de su lado el mercado de juegos para PC, en ese entonces ese era un mercado meramente de nicho y no lograba atraer la mirada de los programadores. Ellos querían hacer juegos cool y dejar de lado los juegos encasillados para un público que ya era de por sí cercano a la computación. De esta forma, Microsoft buscaba ganarse la aceptación comercial y cultural. El equipo de desarrollo se hizo más grande cuando reclutaron a Ned Brown, experimentado trabajador de Windows, quien aportó la idea de llamar a la próxima consola de Microsoft como Xbox. Blackley también reclutó a su amigo Rob Wyatt y a David Kirk de Nvidia,
compañía que se encargaría de momento en realizar el chip central de la consola. El gran grupo de desarrollo de hardware de Microsoft le permitía a la compañía realizar sin ningún problema la consola, pues tenían consigo a grandes ingenieros expertos en todo tipo de periféricos, por lo que Bill Gates reclutó a algunas personas del departamento de hardware para que se enfocaran en la creación de la nueva consola. Pero reclutar gente interesada, incluso dentro de la misma Microsoft, parecía una tarea complicada. Muchos veían a la consola como una especie de fracaso anunciado. Algunos incluso llamaban a la Xbox como The Coffin Box, en español, la caja ataúd, pues pensaban que su destino era totalmente catastrófico. Pero Blackley se sentía bastante esperanzado con la nueva consola. Hasta ese momento, todo había sido un gran secreto dentro de Microsoft. Sin embargo, la prensa especializada no tardaría mucho en darse cuenta de los planes de la compañía de Redmond y comenzaron a esparcir el rumor. La primera noticia acerca de la consola de Microsoft se dio en la revista Next Generation. Tom Russo se apoderó del rumor que después el Wall Street Journal retomaría. El titular hablaba sobre cómo Microsoft planeaba gastar miles de millones de dólares en el proyecto de una consola de videojuegos. Cuando la gente de Sony se enteró de la noticia, finalmente se dieron cuenta de que los planes de Microsoft realmente iban en serio. Pero a pesar de la convicción de Gates por entrar de lleno al mercado de consolas, el equipo de desarrollo gastó una escandalosa suma de dinero que para nada gustó al magnate. Gates convocó a una junta el 14 de febrero del 2000 para revisar si el proyecto de la Xbox era realmente viable o solo era un derroche de dinero innecesario. Ed Fries fue quien explicó el plan que tenían para hacer a la Xbox rentable. Bill Gates interrogó las miles de decisiones y contrataciones que el equipo de desarrollo había hecho. Al final, el mismo Steve Ballmer fue quien terminó dando luz verde al proyecto. La reunión duró tanto aquel 14 de febrero que dentro de Microsoft a la junta se le nombró como la masacre del día de San Valentín, pues la junta había terminado con las esperanzas de los desarrolladores de tener una noche romántica con sus parejas. Pero al final valió completamente la pena. La Xbox vería la luz. Más de 400 desarrolladores agrupados en 10 estudios internos y 20 third parties se encontraban realizando juegos para la Xbox, pero no era suficiente. Bill Gates quería algo que pudiera ser un bombazo para la Xbox. Él preguntó al equipo si contaban con alguna mascota linda que diera imagen a la consola. La respuesta fue negativa. Microsoft entonces se dedicó a buscar hacerse de algunas desarrolladoras de renombre. Midway, la creadora de Mortal Kombat, fue la primera opción, aunque al poco tiempo descartaron la idea. Poco tiempo quedaba. El equipo tenía que elegir el chip gráfico adecuado y duplicar el número de estudios trabajando en su consola para ofrecer mejores juegos que la competencia. Justo después de la reunión donde fue aprobado el proyecto del Xbox, la revista semanal Newsweek publicó a la PlayStation 2 en su portada. El artículo central del seminario hablaba sobre cómo la nueva consola de Sony cambiaría la tecnología de los videojuegos para siempre. Explicaba cómo Sony quería que su consola fuera más que una máquina donde jugar. La PlayStation 2 debía permitir a los jugadores conectarse a la Matrix, según las propias palabras de Ken Kutaragi, cabeza de PlayStation. La máquina de Sony sería un sistema de entretenimiento digital donde juegos, música, películas y otros servicios tendrían su hogar. Hasta la publicación de dicho artículo, Microsoft había pasado por alto las capacidades multimedia de su consola en desarrollo y se habían centrado solo en los juegos. Microsoft quería evitar que Sony se convirtiera en el centro de entretenimiento de los hogares alrededor del mundo, y ellos creían que la mejor forma de hacerlo era haciendo mejores juegos que la competencia, por lo que el hardware que debía elegirse para la consola sería un asunto esencial. Nvidia quería firmar el gran acuerdo con Microsoft, el cual podría ser una gran salvación para su negocio de chips gráficos, pero no quería venderle sus chips a Microsoft con pérdidas de por medio. Muchos de los desarrolladores de juegos que estaban involucrados en el proyecto insistían a Microsoft en utilizar Nvidia, pues ya estaban completamente acostumbrados a su arquitectura. Pero la realidad es que los precios de Nvidia eran mucho más altos a comparación de los que ofrecía la competencia. Algunos miembros del proyecto comenzaron a favorecer a la división de Web TV de Microsoft, quien también se había ofrecido a desarrollar un chipset para la consola. Como dato curioso, la división de Web TV de Microsoft era heredera de la corporación 3DO, una empresa que surgió como la unión de diversas marcas para crear diversos productos, entre ellos la considerada primera plataforma de 32 bits de la historia.
Al final, WebTV cayó en manos de Microsoft y comenzaron a desarrollar un proyecto llamado Gigapixel, un chipset gráfico de última generación al cual Microsoft decidió invertir más de $10 millones. Al ser un producto hecho en casa, Microsoft también ganaría dinero con la misma producción de chips, una decisión que desde el punto de vista empresarial parecía lo más lógico. La decisión de Microsoft para utilizar el proyecto Gigapixel parecía tomada, cosa que generó discordias internas y discusiones entre la misma compañía de Redmond y Nvidia. Y es que la arquitectura de Gigapixel no era más que una simple promesa que aún no existía. La arquitectura era totalmente nueva y jamás se logró contar con una versión del chipset para poder trabajar con ella. Todos sabían que la Xbox fracasaría de llevar eso en su interior. La Xbox fue originalmente programada para anunciarse en el CES de enero del año 2000, pero la indecisión por el chipset de la máquina retrasó su presentación hasta marzo. Durante estos meses, Microsoft intentó comprar a Nintendo de forma no exitosa. La compañía de Redmond ofreció $25 mil millones a la gran N para adquirirla, oferta que rechazaron de forma tajante. La propuesta a Nintendo era que Microsoft les proporcionaría el hardware para su consola, para que así Nintendo solo se enfocara en hacer juegos. Pero para la empresa de Kyoto eso sonaba ridículo, ya que Microsoft jamás había hecho hardware antes, cuando menos no a la escala de una consola de videojuegos. Mientras tanto, algunos miembros del proyecto propusieron la creación de una portátil a la cual apodaron X-Boy, aunque finalmente rechazaron la idea, pues querían centrarse solo en la consola casera. En el último minuto, justo antes de la presentación de la consola, Nvidia regresó a las andadas con una nueva propuesta: fusionar su chip y el de Gigapixel. Los desarrolladores, convencidos de que algo así no podría funcionar muy bien y que sería bastante complicado de trabajar, decidieron finalmente optar por utilizar un nuevo chip realizado por Nvidia. El acuerdo se cerró y finalmente Microsoft pagaría a Nvidia por los primeros 5 millones de chips hasta $48 por unidad, además de $200 millones como cuota inicial. Al día siguiente, los empleados de WebTV fueron informados de la noticia. Todos se encontraban incrédulos. Pero en WebTV no eran los únicos sorprendidos. AMD también pensó que tenía un acuerdo firmado para proporcionar el microprocesador de la consola, acuerdo que era real hasta una noche antes del anuncio. Paul Otellini de Intel convenció a Gates de utilizar sus productos en detrimento de AMD. Intel cerró el acuerdo y los empleados de AMD quedaron atónitos cuando escucharon a Intel durante el anuncio de la consola. Para la Game Developers Conference, lugar donde se presentó la Xbox, la existencia de la máquina de Microsoft ya era un secreto a voces. Bill Gates se encontraba dando un discurso ante unos 5,000 desarrolladores y se refirió de forma sarcástica a la caja misteriosa bajo un paño negro como un secreto muy profundo, obteniendo la risa de los asistentes. Finalmente, tras jugar con la audiencia un poco, se reveló la Xbox. Blackley subió al escenario para dirigir las demostraciones y todo fue un gran espectáculo. A los desarrolladores les encantó la idea de tener una máquina con puerto Ethernet y disco duro, demostrando que se habían escuchado realmente sus sugerencias. Microsoft se encontraba soñando a lo grande y quería asociarse con las mentes más grandes de la industria para llevar sus ideas a la vida. De la nada, el equipo de trabajo de Xbox se expandió a 1,000 empleados, sumados a otros 6,000 desarrolladores de terceros que estaban trabajando en juegos para la consola. Microsoft estaba ganando los corazones y las mentes de la industria. Incluso el CEO de Electronic Arts, Larry Purps, dijo en privado que le daría la bienvenida a Microsoft con los brazos abiertos, pues eso lo haría menos dependiente a Sony. Ed Fry se estaba ocupando consiguiendo docenas de juegos que estuvieran listos para el lanzamiento de la Xbox, pero nadie sabía realmente cuál sería el juego que llegaría a ser el verdadero bombazo. John Kimmich, planificador que trabajaba en el proyecto, tuvo la fortuna de encontrarse con una desarrolladora de nombre Bungie, quienes se encontraban realizando algo realmente grande. Sin pensarlo dos veces, visitó a la desarrolladora con sede en Chicago para ofrecerles que Microsoft comprara su empresa. Para el 19 de junio del 2000, Ed Fry anunciaba la compra de Bungie, quienes se encontraban trabajando en un título llamado Halo.
Aunque Bungie jamás había vendido más de 200,000 unidades de un juego, se consideraban como uno de los desarrolladores de juegos más grandes para Mac. Microsoft fue capaz de hacerse con ellos por $30 millones, y así todo el equipo de Bungie se trasladaría de Chicago hacia Redmond. Pero antes, Fries tuvo que lidiar con un furioso Steve Jobs, a quien a través de una llamada telefónica le reclamó por tomar al mejor desarrollador de juegos para Mac. Para calmar sus ánimos, Fries tuvo que aparecer en una de las famosas keynotes de Jobs prometiendo apoyo para hacer juegos para la Mac. Jason Jones, el líder técnico de Halo, estaba emocionado por adaptar el juego de disparos en primera persona de la PC a la Xbox. Su equipo se centró principalmente en adaptar los controles hacia un mando de consola. El pequeño equipo de desarrollo tenía apenas 10 meses para preparar el lanzamiento del juego para otoño del 2000. Ese era el tiempo que tendrían asignado. Sabían que algo como Halo era algo que no se podía hacer en ninguna otra consola. Mientras Bungie terminaba su misión, Brian Schmidt se sumó al equipo como experto en audio. Su misión era integrar un sonido envolvente Dolby Digital 5.1 en la Xbox. El sonido digital envolvente no se había hecho antes en una consola, y por eso mismo, no era un proceso fácil de hacer. Las negociaciones entre Dolby y Microsoft duraron meses, hasta que finalmente Schmidt le dio una demo a Gates, con la cual quedó maravillado. Pero mientras tanto, la PlayStation 2 ya llevaba un buen rato en los anaqueles y cada vez cobraba más fuerza. Durante su lanzamiento en Japón en marzo del 2000, vendió más de 1 millón de unidades, tan solo en su primer fin de semana, ocasionando una muerte inminente para la consola Dreamcast de Sega. Sony prepararía su lanzamiento americano para octubre del 2000, lo cual dejaría a Sony con bastantes meses sola en el mercado, pues tanto Microsoft como Nintendo aún se encontraban afinando los detalles de sus próximas consolas. Las expectativas de Microsoft eran vender 100 millones de consolas en 4 años, aunque los retrasos que había dejado la elección del chipset estaban cobrando algunos estragos. Nvidia se estaba apresurando para tener sus chips a tiempo y la encargada de la manufactura de la consola, Flextronic, estaba luchando para tener todo en su lugar. Para el CES del 2001, Bill Gates y Seamus Blackley mostraron el diseño final de la Xbox, una caja negra con una X y una orbe verde en el centro. El campeón de lucha libre, La Roca, subió al escenario para darle más imagen a la consola. Momento épico cuando La Roca le dijo a Bill Gates, en aquel entonces el hombre más rico del mundo, "A nadie le importa lo que piensas, Bill". Well, I would think that... It doesn't matter what you think, Bill. La presentación de los juegos tuvo lugar durante un evento en Redmond, donde Ed Fries enfatizó en la idea de convertir a los juegos en una auténtica forma de arte, aspirar a ser más que entretenimiento sin sentido. Durante la presentación se mostraron muchos juegos, cerrando al final con Halo. Y a pesar del discurso inspirador de Fries, algunos juegos no parecían realmente obras de arte. Finalmente, durante la E3 del 2001, se anunció que la Xbox saldría a la venta en noviembre de ese mismo año por $299. Robbie Buck intentó encender la consola durante la presentación, aunque la consola jamás funcionó. Mientras tanto, en el stand de Microsoft, las demos no funcionaban tan bien, pues el prototipo que se tenía de las consolas funcionaba solo a 1/3 de la velocidad propuesta por la máquina. Se anunció que se encontraban en desarrollo 80 juegos, incluyendo 27 con multijugador en línea. Sin duda, fue una E3 desastrosa en comparación a Sony, quien llevaba ya 10 millones de consolas vendidas y anunció en aquel momento juegos como Gran Turismo 3, Metal Gear Solid 2 y un nuevo Final Fantasy. Mientras Microsoft contaba con la presencia de desarrolladores en su escenario, Sony llevó a los presidentes de las compañías para hablar de sus proyectos. La E3 parecía una verdadera pesadilla. Justo después de la feria, Kevin Backus dejaría Microsoft. La Xbox había pasado del fracaso inminente a la expectación total, para de nuevo volver a la idea del fracaso inminente. Posterior al 11 de septiembre de 2001, el mundo, especialmente los Estados Unidos, comenzaron a vivir en un estado de pánico total. La nación más poderosa del mundo había sido atacada, mostrándose completamente vulnerable al resto. Por tal situación, Microsoft canceló un número importante de eventos de prensa de la Xbox, aunque aún con la incertidumbre a flor de piel, el alcalde de Nueva York insistió a Microsoft para que continuaran con su plan de lanzar la Xbox en la tienda Toys R Us de Times Square. El lanzamiento estaba lleno de incertidumbre.
la ciudad aún no sabía cómo comportarse ante las multitudes, sumado a que aún existía la duda de si el lanzamiento de la Xbox sería exitoso. Al final, miles de neoyorquinos inundaron Times Square esperando poder conseguir su consola. Bill Gates apareció estrechando la mano de todos los fans y jugando una partida de Dead or Alive 3 con La Roca. A la medianoche, Gates entregó la primera Xbox a Edward Glucksman, un joven de 20 años que había estado esperando 12 horas en la fila, cuyas palabras al recibir su consola fueron "Bill Gates es Dios", quedando así marcado el inicio definitivo de Microsoft en el mundo de las consolas de videojuegos. La Xbox sentó bastantes precedentes que marcaron la senda que seguirían la mayoría de plataformas lanzadas posteriormente. Los gatillos analógicos del primer mando fueron recibidos con alabanzas por muchos usuarios, y otras compañías como la propia Sony implementaron algunas de sus características en el DualShock 3 de PlayStation 3. A diferencia del mando de PlayStation 2, el controlador de Xbox contaba con una disposición diferente de los sticks analógicos, haciendo caso a las opiniones vertidas por muchos jugadores de PC. Respecto a sus dimensiones, se trataba del mando más grande que podíamos ver por el momento, más grande incluso que el de la Nintendo GameCube. Al lanzamiento americano de Xbox le siguió su arribo en Japón, el 22 de febrero del año 2002, y pocos días después, la consola llegaría a Europa, el 14 de marzo del mismo año. Sin embargo, el lanzamiento en estas dos regiones no generó el mismo interés que en Estados Unidos. En el caso de Japón, solo 123,000 consolas fueron vendidas durante la primera semana de lanzamiento, algo que encendió las alarmas en Microsoft, pues el miedo a que Xbox tuviera dificultades para entrar en el complicado mercado extranjero parecía materializarse. La preocupación creció a nivel global, sobre todo luego de que Microsoft pusiera expectativas bastante altas para la consola. El alto coste de fabricación de cada Xbox tampoco ayudaba mucho. Microsoft necesitaba urgentemente algo que cambiara el rumbo de la consola antes de que todo se viniera abajo. El 18 de abril de 2002, Microsoft decidió recortar el precio de la Xbox a $199, y aunque la reducción en el precio hacía prácticamente imposible que la compañía obtuviera ganancias por las ventas de la consola, la medida logró aumentar las ventas en gran medida. Incluso Microsoft logró superar a la veterana Nintendo, vendiendo más consolas que la Nintendo GameCube, a pesar de que esta apenas estaba siendo lanzada. Pero la dramática reducción de $100 al precio de lanzamiento no fue la única acción por parte de Microsoft que buscaba atraer a más gente hacia la Xbox. Durante el primer cumpleaños de la consola, Microsoft lanzó su servicio en línea Xbox Live, el cual podría tratarse del evento más importante en la evolución de la Xbox y en el crecimiento de la empresa de Redmond en la industria de los videojuegos, pues con PlayStation 2 y GameCube centrados en la experiencia para un jugador o con cooperativo local, Microsoft se enfocaba en una experiencia en juego en línea hecha y derecha. La red de juegos en línea de Microsoft comenzó su fase de prueba beta en agosto de 2002. 3 meses después, Xbox Live se hizo público con el Xbox Live Starter Kit. Los primeros usuarios disfrutaron de una experiencia de juego multijugador que era completamente nueva en la industria de consolas, enfrentando jugadores de todo el mundo en un entorno comunitario. Además de poder conectar a los jugadores con amigos y extraños, Xbox Live también hizo posible descargar contenido nuevo y llevar la interacción multijugador a un nuevo nivel. Con más de 150,000 suscriptores en su primera semana, Xbox Live fue un éxito absoluto, y los números siguieron creciendo exponencialmente para la red de juegos online de Microsoft en los años siguientes, aunque no todos estuvieron contentos con esto. Electronic Arts se mostró en total desacuerdo con el sistema de suscripciones de Xbox Live y en consecuencia decidió no lanzar Madden 2003 para la consola, uno de los grandes nombres en el continente americano. Un año después, y viendo que el sistema que ofrecía Xbox Live no era una simple moda, EA no tuvo otra opción que cerrar un acuerdo con Microsoft. La base de usuarios de Xbox creció de forma exponencial con las reducciones de precio y con el plus que brindaba a Xbox Live, pero a pesar del éxito, Microsoft seguía perdiendo dinero con cada consola vendida. Esto realmente no importó. Microsoft sabía que tenía todo lo necesario para seguir triunfando en el mercado, y en febrero de 2003 comenzaron a trabajar en la sucesora de la consola.
A pesar de los informes, el lanzamiento de Halo 2 durante noviembre de 2004 demostró que los rumores de la desaparición de la Xbox original se habían exagerado enormemente. Todo gracias a las más de 2.5 millones de unidades vendidas durante las primeras 24 horas en las que el juego estuvo disponible. Con el tiempo, Halo 2 se convirtió en el lanzamiento más exitoso de cualquier producto de entretenimiento hasta ese momento. Pero no solo Halo 2 fue el responsable del éxito de la consola. Xbox tuvo un catálogo formidable, en donde además de ver nacer la saga Halo, también vio lanzar otros grandes nombres como Fable, un juego de rol en el que los jugadores eran los que decidían el papel que desempeñaría su personaje a lo largo de la historia. Y para los fanáticos de la velocidad, Forza Motorsport llegaba para dar inicio a una saga de conducción de éxito para Microsoft. Finalmente, ya entrado el 2005, Microsoft anunció el cese de la producción de consolas Xbox, que culminó con un número de más de 1100 juegos en su catálogo. 24 millones de consolas fue la marca total que alcanzó la primera plataforma de Microsoft, y aunque era un número importante, el cual dejaba atrás a la Nintendo GameCube, sí se quedaba por debajo de las 153 millones de unidades que vendió la PlayStation 2 de Sony, pero que funcionaba excelente como un primer experimento que para muchos estaba destinado al fracaso en un inicio, pero que logró contra todo pronóstico colocar a una gigante de la tecnología computacional como uno de los grandes nombres en el mercado de videojuegos y que marcaba el regreso de una compañía norteamericana a las grandes ligas de la industria, luego de 3 décadas de completa hegemonía nipona en el sector. La Xbox fue un fantástico debut que ahora forma parte de la historia de los videojuegos. El inicio de Microsoft en el mercado de consolas fue un acierto para la compañía de Redmond. Xbox logró venderse relativamente bien, superando en ventas a la veterana Nintendo, que había quedado relegada a un tercer lugar con su Nintendo GameCube, mientras que en la cima de todos se encontraba Sony, con sus más de 150 millones de consolas vendidas. Y si bien las 24 millones de consolas Xbox que se vendieron alrededor del mundo poco tenían que hacer frente a la monstruosa cantidad que había vendido la PlayStation 2, esta fue una cantidad suficiente para que Microsoft pudiera hacerse de un lugar en el competido mercado de videojuegos. La entrada de Microsoft al mundo de las consolas fue ejecutada de forma muy minuciosa. Tanto fue así que la primera Xbox significó para los videojuegos la llegada de varios conceptos al mercado de consolas que hasta ese momento solo se habían visto en los juegos realizados para computadora. La posibilidad de acceder a juego en línea de forma sencilla y asequible, la presencia de un disco duro integrado a la consola y la existencia de una gran cantidad de contenido descargable era toda una novedad y pronto se convirtieron en la norma. Pero había llegado el momento de dar el siguiente paso hacia una nueva generación de consolas. Y en Microsoft estaban dispuestos a aprovechar cada oportunidad para poder alcanzar a Sony y arrebatarle el trono del mercado. El equipo encargado de la marca Xbox comenzó a trabajar en una nueva consola recién comenzado el mes de febrero de 2003, con Greg Gibson y Jay Allard como ingenieros principales. Aún no se tenía un nombre con el cual bautizar a la nueva Xbox, pero de inmediato se descartó el nombre de Xbox 2 para evitar hacer alusión a la PlayStation 2 de Sony. Existieron numerosos nombres en clave que se utilizaron para llamar al nuevo proyecto, entre los cuales se encontraban Trinity, Xbox Next, Xbox FS, Nextbox y finalmente Xenon, nombre con el cual la consola fue conocida de forma interna durante gran parte de su desarrollo. El nombre de Xenon venía directamente del microprocesador elegido por Microsoft para alimentar a su nueva consola, un esfuerzo realizado por IBM basado en la arquitectura PowerPC. El desarrollo del chip Xenon fue un secreto bastante bien guardado por parte de IBM, pues no solo estaban trabajando en el corazón de la próxima Xbox, sino que también en IBM ya tenían un acuerdo desde hace varios años para desarrollar el procesador que daría vida a la tercera PlayStation. Así que la misma empresa estaría diseñando la parte central de las dos próximas consolas más poderosas de la nueva generación. Irónicamente, el diseño del procesador Xenon tomó prestadas varias cosas del procesador Cell, el chip que en IBM estaban desarrollando para Sony.
para que la consola pudiera generar ingresos desde el día 1. Robbie Back, presidente de dispositivos y entretenimiento de Microsoft, insistió en que la máquina se vendiera con ganancias en lugar de apoyarse en el software y en los periféricos para ganar dinero, mientras se vendía la consola por debajo del costo de fabricación. Situación que había sucedido con la primera Xbox, donde Microsoft perdía dinero con cada consola vendida, pero lo recuperaba con cada juego o accesorio que se vendía. Y es que la Xbox original no tuvo un camino fácil. La consola había sido un fracaso significativo en el codiciado mercado japonés, y la siguiente consola debía tomar muy en cuenta a este mercado si no querían pasar desapercibidos. Una de las cosas que se tomaron en cuenta desde el primer momento fue el diseño estético, tanto del control como de la consola en sí. El primer control de la primera Xbox era gigante, lo cual generó bastantes críticas entre los jugadores, por lo que este no tardó en ser rediseñado drásticamente. Para la nueva Xbox, Microsoft llevaría el rediseño un paso más allá, puliendo algunos detalles para hacerlo más ergonómico y realizando un importante esfuerzo para convertir a la nueva consola en la primera en que el controlador que le acompañara fuera totalmente inalámbrico. El sistema también tendría que ser capaz de desplegar gráficos de alta definición para aprovechar el auge de las televisiones de pantalla plana, que aunque aún no se masificaba, era inminente que más pronto que tarde se convertirían en el estándar. Y sobre todo, la nueva Xbox debía ser compatible con la Xbox original, para al menos poder jugar ahí a Halo 1 y 2. Originalmente, la nueva Xbox llegaría con una memoria RAM de 250 megas, pero hubo un juego que modificó por completo estos planes. A mediados de la década de los 90, dos compañías de nombre Epic Mega Games y Digital Extremes unieron sus fuerzas para crear un shooter en primera persona, inspirados en el clásico Quake de ID Software. Tom Sweeney, fundador de Epic Mega Games, desarrolló un motor gráfico exclusivamente para el juego, al cual bautizó como Unreal Engine. Para 1998, el juego estaba terminado y fue lanzado para PC y Mac bajo el nombre de Unreal. Para 2001, la compañía, ahora llamada simplemente Epic Games, comenzó a trabajar en un juego de nombre Unreal Warfare, un juego que incluiría mechas, soldados con clases, multijugador a gran escala y bots, un juego pensado para formar parte de la ya establecida saga Unreal. El desarrollo del juego se puso en pausa, pues a Epic le estaba yendo muy bien con la serie Unreal Tournament y prefirieron darle prioridad a esta. Para cuando se retomó el proyecto, Cliff Bleszinski, persona que estaba detrás del juego, había quedado encantado con Medal of Honor. Para entonces, la industria de los videojuegos había dado un vuelco, centrándose más en las experiencias de un solo jugador, por lo que el concepto detrás de Unreal Warfare cambió para centrarse más en la campaña que en el concepto de multijugador. Una demo temprana del juego fue presentada a Microsoft, quienes quedaron encantados y pronto soltaron el dinero suficiente para que Epic trasladara el desarrollo del juego hacia la arquitectura de la próxima Xbox como un lanzamiento exclusivo. Durante este proceso, Epic Games se tuvo que sujetar a los 256 megas de RAM que originalmente tendría la consola, cosa que, para lo que estaban planeando, les quedaba realmente corto. La gente de Epic tuvo entonces el atrevimiento de mostrarle a Microsoft una versión del juego, pero corriendo con una memoria de 512 megas. En Microsoft quedaron encantados, y gracias al desarrollo de Gears of War, la memoria RAM que llevaría la consola sería duplicada. Un total acierto. Al igual que en la primera Xbox, el formato de almacenamiento físico para los juegos sería el DVD, aunque esta ocasión se utilizaría la variante DVD9, una versión de doble capa que aumentaba la capacidad de almacenamiento hasta llegar a poco más de 8.5 GB, algo que significaba una gran ventaja, pues la producción de discos seguiría siendo relativamente barata, aunque a medida que fue avanzando la generación, comenzó a sentirse un tanto corta esta elección en cuanto a almacenamiento. Siguiendo la estela de la Xbox original, la nueva Xbox incluiría un disco duro.
en primera instancia con 20 GB de almacenamiento, pero a diferencia de la anterior consola, el disco duro no estaría integrado de forma interna. Por el contrario, este podría quitarse de forma sencilla para así facilitar su traslado hacia otra máquina. El diseño del disco duro era bastante elegante y combinaba con la estética de la consola. Quitarlo y ponerlo era un proceso bastante sencillo que no requería de herramienta alguna. Microsoft sabía que llegar antes que nadie a la nueva generación significaría una enorme ventaja frente a sus competidoras, por lo que se dedicó a tomar todos los atajos que pudo con tal de acelerar la fabricación de la consola y al mismo tiempo asegurar su bajo precio de venta. Para esto se contrataron empresas de terceros que se encargarían de fabricar gran parte del hardware. Microsoft vio esto como una manera más rápida y económica de hacer las cosas, en comparación con Sony, quienes ellos mismos se encargaban de casi la totalidad de la fabricación de su consola. Este movimiento tuvo sus obvios beneficios, sin embargo, esto también era una apuesta bastante arriesgada. Microsoft no tendría el control total de la fabricación, y un defecto en cualquier parte de cualquier fabricante podría resultar en una catástrofe total. La nueva Xbox estaba compuesta por 1700 piezas fabricadas por 200 empresas distintas, todas insertadas en una carcasa considerablemente más pequeña que la Xbox original. ¿Qué podría fallar? Llegaba el año de 2005. Robbie Buck y Peter Moore, quien no tenía mucho tiempo de haber abandonado a Sega para llegar a la división de juegos de Microsoft, creían tener a la consola perfecta y lista para ser revelada al público. El 12 de mayo de ese año, la compañía de Redmond montó todo un show transmitido por la cadena de televisión MTV. El encargado de presentar la consola sería Elijah Wood, contando con invitados de la talla de The Killers. La nueva Xbox ahora sería conocida por todos bajo el nombre de Xbox 360, con el mítico eslogan Jumpin'. La revelación fue todo un espectáculo. Por primera vez se tiraba del marketing viral como estrategia publicitaria y la empresa decidía dirigirse directamente al público, mostrando la 360 como una consola con gráficos en alta definición, con un sistema en línea Xbox Live totalmente refinado que tenía la capacidad de descargar juegos, demos, música, televisión y películas. La gente ahora podría también jugar en línea con sus amigos, enviar mensajes, contar con un sistema de reputación, además de la introducción de los novedosos logros. Pocos días después, Microsoft llegaba a la E3 mostrando la interfaz de usuario del sistema. Fueron presentados numerosos juegos como Call of Duty, FIFA, Project Gotham Racing 3, Cameo y la nueva IP de Xbox, Gears of War, que desde el principio robó la mirada de todos. Una presentación que se centró en las múltiples posibilidades que brindaba la Xbox 360, lejos de mostrar su poderío gráfico. Microsoft anunció el lanzamiento de la Xbox 360 para finales del año 2005, por lo que la gente no debía esperar mucho tiempo para tener la nueva consola de la compañía en sus hogares. La decisión de lanzar a la Xbox en esta fecha fue simplemente porque creían que era una fecha cercana a la que Sony estaría lanzando su nueva PlayStation, aunque en realidad Sony estaba lejos de tener su nueva consola terminada. Durante la conferencia de Sony en la E3 de 2005 se presentó la PlayStation 3, en una conferencia en donde se dio un especial énfasis a la potencia técnica de la consola, teniendo como principal protagonista al chip Cell, desarrollado por IBM, que en conjunto con el soporte de Blu-ray que tenía la máquina, se mostraban como una combinación bastante interesante. Para dejar en claro la potencia de la PlayStation 3, se presentaron varias demos técnicas. Muchos desarrolladores y figuras de la industria desfilaron en la presentación, discutiendo la propuesta general de lo que podría hacer el sistema. Sony mostró pocos juegos y no reveló la interfaz gráfica de la nueva consola, aunque prometieron que la PlayStation 3 contaría con capacidades de juego en línea que cumplirían con las expectativas del mercado que Xbox Live había impuesto. Estaba claro que el mensaje de Sony no se trataba de diversión, se trataba de fuerza bruta. El espectáculo terminó con una mirada al diseño de la consola. Más tarde, en el piso de exhibición, se mostró un control en forma de boomerang para la PlayStation 3. Un radical rediseño con respecto al clásico DualShock. Finalmente, Sony anunció que su nueva consola estaría a la venta de forma tentativa para la primavera del año 2006.
Para el equipo detrás de la Xbox 360, esto significó un gran motivo de celebración, pues pasarían Navidad y fin de año en las tiendas como la única consola de nueva generación. No poca gente que había trabajado en Dreamcast se había mudado a Microsoft para esas fechas, y aún habían muchos sobrevivientes del proyecto de la Xbox original. Todos sentían muy cerca su revancha. La oportunidad de vengar a ambas consolas estaba frente a ellos. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Cerca del final del desarrollo de Xbox 360, Jay Allard, pieza fundamental en la construcción de la arquitectura de la consola, fue trasladado de la división de juegos de Microsoft hacia el proyecto Zune, un intento de Microsoft por adentrarse en el negocio de los reproductores musicales portátiles que tenía la única intención de robarle mercado al iPod de Apple. Sin Allard al mando, los problemas comenzaron. Microsoft decidió ahorrar cerca de $2 millones al dejar de supervisar el control de calidad de cada consola fabricada. Los sistemas de ensamblaje tampoco estaban completamente optimizados y la Xbox 360 era una máquina llena de tecnología nueva y avanzada. Los fabricantes encargados de esta estaban luchando para satisfacer las demandas de Microsoft. Chips gráficos sobrecalentados, disipadores de calor agrietados e instalados incorrectamente, placas bases deformadas, todo esto comenzó a reportarse de forma interna. Pero todo nuevo producto suele tener fallas en su línea de producción, y lo principal era que la consola fuera lanzada en tiempo y forma. Cumpliendo con su palabra, el 22 de noviembre de 2005, la Xbox 360 fue lanzada en Norteamérica. Semanas más tarde, el sistema se lanzaría en Europa y Japón. De inicio, el sistema se vendió en dos modelos distintos. El modelo más básico tenía un precio de $299 e incluía un control alámbrico, cables RCA estándar y no tenía un disco duro ni unidad de almacenamiento. Por $100 más, podías comprar la versión con disco duro de 20 GB de almacenamiento, control inalámbrico, auriculares y cables componente para jugar en alta definición. Juegos como Call of Duty 2, Need for Speed Most Wanted, Perfect Dark Zero y Cameo estuvieron disponibles en el día de lanzamiento. Una lista de 18 títulos para elegir desde el día 1. La demanda de consolas Xbox 360 fue algo impresionante, al menos en Estados Unidos, y durante las primeras semanas, a Microsoft le costó bastante trabajo mantener la consola en stock, por lo que las unidades comenzaron a escasear. Incluso, muchas teorías conspirativas surgieron para afirmar que Microsoft estaba generando una escasez artificial para generar expectación sobre la consola. Aún y con la escasez, 1.5 millones de consolas fueron vendidas para finales de 2005, superando con creces al lanzamiento de la Xbox original. Con la Xbox 360 cumpliendo ya varios meses en el mercado y vendiéndose bastante bien, llegamos hasta el E3 del 2006, con una Sony que anunciaba un retraso en el lanzamiento de su PlayStation 3 hasta noviembre de 2006. Pero ese fue el menor de los problemas para Sony, pues protagonizaron una de las peores escenas durante la existencia de la E3 cuando anunciaron el precio de la consola, $599 americanos. Relata Peter Moore que cuando él y su equipo escucharon el precio de la PlayStation 3 se pusieron eufóricos, pues sabían que Sony estaba cometiendo un enorme error. Incluso Moore bromeó con la prensa, invitando a la gente a comprar una Xbox 360 y una Nintendo Wii, pues le saldría al mismo precio que comprar una sola PlayStation 3. Microsoft entonces aprovechó para duplicar su producción de consolas para poder satisfacer la gran demanda que estaban proyectando. Sin embargo, los problemas comenzaron. Junto con la enorme producción de consolas Xbox 360, se encontraba también una enorme cantidad de consolas que habían sido devueltas por los consumidores. Para mediados de 2006, más de 500,000 de consolas Xbox 360 habían perdido la batalla. Peter Moore salió a tranquilizar a la gente, afirmando que las consolas defectuosas se trataban de casos aislados. En ese momento, el nombre de Chris Zarek comenzó a hacer ruido. Xbox 360 tenía apenas 6 meses de haber sido lanzada y para ese momento, Chris Zarek ya había comprado 3 diferentes consolas Xbox 360 y las 3 habían quedado inservibles ante lo que él bautizó como las 3 luces rojas de la muerte.
En Microsoft minimizaron el problema y los medios incluso aplaudieron a la compañía por enviar nuevas consolas gratuitas para reemplazar a todas aquellas que salieran defectuosas, señalando a Zarek de tener muy mala suerte. Para otoño de 2006, la Xbox 360 estaba por cumplir un año y el flujo de unidades defectuosas que llegaban a las oficinas de Microsoft iba cada vez más en aumento. Fue hasta agosto de 2006 cuando esto comenzó a preocupar a Robbie Back, quien se dio cuenta de que el problema de las luces de la muerte no era un asunto aislado. Para el 22 de septiembre de 2006, Microsoft prometió cubrir o reembolsar el costo de reparación de cualquier consola defectuosa fabricada en el año de 2005. Una cantidad que cubría a 1,5 millones de consolas de las 5,9 millones de sistemas existentes. Aún así, Xbox todavía no admitía públicamente los problemas con el Xbox 360. El aro rojo de la muerte fue una mala historia para Xbox, pero sin duda hubo muchas buenas noticias para mantener al público distraído. Una cantidad de lanzamientos constante de juegos exitosos mantuvo contentos a los consumidores y el entusiasmo por una impresionante línea navideña aseguró que el 360 volviera a ser un artículo atractivo para las fiestas de ese año. El entusiasmo por Gears of War en particular mantuvo a flote a la consola, junto con el lanzamiento del tráiler Mad World en octubre de ese mismo año. Faces, worn out places, worn out faces. Gears of War se convirtió en el videojuego que más rápido logró venderse en el año 2006. La Xbox 360 logró vender 1,1 millones de sistemas tan solo en diciembre de ese año. Sin embargo, la Wii de Nintendo y la PlayStation 3 de Sony finalmente se lanzaron, y la Wii fue un enorme éxito que nadie vio venir, vendiendo el doble de consolas en sus primeros meses que la 360. Sin embargo, la PlayStation 3 tropezó con fuerza en su lanzamiento, vendiendo menos de 500,000 de consolas. Antes del lanzamiento de la Xbox 360, muchos consideraban a la consola de Microsoft como la Halo Machine, pero ahora Xbox 360 había logrado vender como pan caliente y sin tener a ningún Halo dentro de su catálogo. Pero el problema con las luces rojas de la muerte aún no había terminado. Fue hasta 2007 que Microsoft encomendó a un grupo de ingenieros la tarea de encontrar la fuente del aro rojo de la muerte. La solución no fue sencilla, pues el problema estaba en el mismo diseño de la consola. Eran muchas piezas juntas en un espacio bastante reducido. No había solución. Microsoft había priorizado la estética antes que la funcionalidad y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Aún con todo en contra, los ingenieros lograron implementar cambios que extendían la vida útil de las unidades que serían fabricadas a partir de ese momento. Mejores disipadores de calor, pasta térmica en microprocesadores y tarjetas gráficas y una tubería para dirigir mejor el flujo de aire desde el ventilador serían la solución. Por fuera, los sistemas tenían el mismo aspecto, pero por dentro se habían rediseñado drásticamente, con menos piezas, piezas más pequeñas y más espacio para el flujo de aire. En el futuro, las tasas de falla bajarían drásticamente, pero aún existía un problema latente. La consola ya había vendido 9 millones de unidades y otras 3 millones de consolas más estaban en los estantes a la espera de ser adquiridas, todas ellas con el anterior diseño interno. La pregunta ya no era cuántas consolas fallarían, sino cuándo lo harían. En mayo de 2007, los altos mandos del equipo de Xbox se reunieron con Robbie Back. Después de lo que Back describió como una conversación larga y difícil, llegaron a un acuerdo. Microsoft extendería la garantía del 360 por 3 años y se comprometería a reparar o reemplazar cada unidad afectada. El 5 de julio de 2007, Microsoft anunció formalmente que la garantía de cualquier Xbox 360 sería extendida hasta un plazo de 3 años, algo que costaría a Microsoft $1,150 millones. Afortunadamente, todo esto llegó en un buen momento. La versión revisada de la Xbox 360 se lanzó en abril bajo el nombre de Elite. La consola redujo su precio al público en septiembre y ese mismo mes, Halo por fin llegaba a la Xbox 360 con su mítica tercera entrega. Finalmente, dentro de Microsoft podían respirar. La Xbox 360 continuaba vendiéndose con buenos números. Sony no terminaba de convencer con su PlayStation 3 y aunque Nintendo era un monstruo con su Wii, el mercado al que atacaban era radicalmente distinto.
la Xbox 360 se convirtió en la sexta consola más vendida de todos los tiempos. Una nueva era comenzaría para una Xbox 360 que ya estaba consolidada, pero que solo vería llegar más éxitos. Una de las consolas más longevas en la historia moderna del gaming. La segunda consola de Microsoft, la Xbox 360, ya arrancada la generación, se posicionaba como la favorita en una batalla donde Sony, el rival a vencer, no había metido ni las manos. Pero esta victoria parcial tenía un toque bastante amargo tras el incidente con el aro rojo de la muerte. Un fallo que dejó fuera de combate a un importante número de consolas Xbox 360 que habían sufrido a causa de una Microsoft que a las prisas había diseñado una consola estéticamente bella, pero bastante intrincada por dentro. Los de Redmond admitieron hasta 2007 su responsabilidad por dicho fallo, comprometiéndose a sustituir cada unidad que tuviera este problema y rediseñando por dentro su consola. 17 días después de que se hicieran públicas estas acciones, el vicepresidente de entretenimiento interactivo de Microsoft, Peter Moore, quien se había convertido en el rostro de la marca Xbox, anunciaba que dejaba la compañía. Peter Moore, quien había llegado procedente de Sega, fue parte importante en el desarrollo del plan que logró aplastar a Sony. Sus polémicas declaraciones, su actitud de macho y hasta el hecho de tatuarse el logo de Halo 2 y de Grand Theft Auto 4 para conmemorar el lanzamiento de dichos juegos no dejaba indiferentes a nadie, mucho menos al público adolescente y de adultos jóvenes para el que la Xbox 360 estaba dirigida. Llenar sus zapatos no iba a ser una tarea fácil, y en su lugar, un ex ejecutivo de Electronic Arts de nombre Don Matrick llegaría para continuar con el plan de conquista que la Xbox 360 también había ejecutado. Pero este plan contemplaba a Sony como única amenaza, sin prever que el verdadero rival a vencer de la generación sería Nintendo. La empresa japonesa que, tras fracasar con su GameCube, muchos pronosticaban un futuro igual de sombrío que el de la misma Sega, había conseguido un enorme éxito con la Wii, una consola que se olvidaba del público asiduo de los videojuegos para buscar nuevos horizontes, realizando juegos sencillos que cualquier persona pudiera jugar. La intención de Don Matrick sería atacar el mercado que estaba reinando la Wii, orillando a Microsoft y a la Xbox 360 a incluir elementos que atrajeran a jugadores más casuales, sin descuidar a los más acérrimos fans de la marca Xbox. El primer paso en esta nueva estrategia sería bajar el precio del modelo arcade a $200, vendiéndolo de esta forma más barato que la Wii de Nintendo. Después encargaría a Rare, empresa que había sido arrebatada a Nintendo años atrás, la creación de unos curiosos avatares que le dieran vida a la interfaz de usuario de Xbox, una interfaz renovada para hacerse más sencilla y centrarse en lo social. Claro, los avatares tomarían inspiración de los populares Mis de Nintendo. Además, Microsoft se asoció con Netflix para integrar de forma exclusiva la popular plataforma de streaming a su consola. Todos estos pasos parecían no ser gran cosa, pero la estocada final estaba por llegar. Don Matrick pensaba que para muchas personas la idea de tomar un control de videojuegos les aterraba, y eso los hacía alejarse por completo de estos. ¿La solución? Eliminar por completo el control. La séptima generación de consolas fue una generación bastante especial. Supuso la primera generación en donde se tuvo al uso de internet como eje central, convirtiendo las plataformas de videojuegos en verdaderos centros multimedia. También supuso la llegada de los videojuegos al mundo de la alta definición, pero sobre todo, una generación inusualmente larga en comparación a las anteriores generaciones que tenían una duración promedio de 5 años. Y mientras en otras instancias, para el tercer año de vida de una plataforma, el desarrollo de su sucesora ya se encontraría en un estado bastante avanzado. En esta ocasión, una sucesora de cualquiera de las 3 consolas competidoras se veía como algo más bien lejano, por lo que Microsoft sabía que necesitaba una actualización urgente de su consola para poder mantener el interés en esta. La revolución que supuso la Wii representó para Don Matrick la dirección que esta segunda etapa de la 360 debía seguir.
Pero en esta ocasión, Don Matrix quería ir más allá y eliminar por completo los controles y botones de la ecuación. Realizar esto no sería algo sencillo, pero tampoco se veía como algo imposible. La tarea de buscar la tecnología para hacer esto posible fue responsabilidad del brasileño Alex Kipman, quien en el año de 2006 había visto en la Game Developers Conference una demostración de una tecnología desarrollada por una compañía de origen israelí de nombre PrimeSense, la cual permitía mediante cámaras mapear el cuerpo humano y detectar sus movimientos. Con el interés de Don Matrix por buscar una tecnología que eliminara la necesidad de utilizar controles, Alex Kipman se contactó con la gente de PrimeSense y les ofreció apoyo para que Microsoft se involucrara en el proyecto y fuera posible mejorar la tecnología, reducir su tamaño y hacerla más accesible para su fabricación a gran escala. Kudo Tsunoda y Darren Bennett se unieron a las filas de Microsoft en 2008 y junto con Alex Kipman comenzaron a pulir la tecnología de PrimeSense, mejorando la detección de profundidad con ayuda de herramientas de Machine Learning que Microsoft había estado desarrollando desde hace bastantes años. Además, se añadió reconocimiento por voz, gracias también al desarrollo en dicha área que Microsoft tenía desde hace décadas. El proyecto fue presentado a los ejecutivos de Microsoft y a finales de 2008 fue aprobado. Natal fue el nombre en clave elegido, en honor a la ciudad de Brasil de donde Alex Kipman es originario. En 2009, Microsoft presentó de forma interna su nuevo invento y dio a sus estudios la tarea de desarrollar juegos para esta nueva interfaz, siendo Rare una parte importante de estos desarrollos, quienes literalmente fueron instruidos para crear un clon de Wii Sports, entre otros tantos juegos. Pero a pesar de que el desarrollo de Project Natal se antojaba para quitar el reinado de Wii en el mercado de juegos casuales, la realidad es que dentro de Microsoft había disputas sobre a qué mercado debía ser dirigido el producto, pues aunque a Rare se le dio la instrucción de crear juegos clon de lo que se había lanzado para la Wii, otros estudios internos no recibieron dichas instrucciones y se les dio libertad para crear cualquier cosa, entre ellos Lionhead Studios, donde Peter Molyneux, el creador de Fable, comenzó a plantear proyectos bastante ambiciosos que usarían esta nueva tecnología. Incluso, Microsoft llamó a desarrolladores externos de Japón para crear juegos para este nuevo aparato. El resultado de todo esto, una presentación en la E3 de 2009 que emocionó a completamente todos, con la presencia de Steven Spielberg, quien habló de lo que Project Natal significaba para la industria del videojuego al eliminar la barrera del control, y una presentación de una demo técnica de nombre Project Milo, creada por el mismo Molyneux, que dejó sin aliento al público. De nuevo, Microsoft había logrado eclipsar en la misma E3 a Sony, quien durante la feria presentó su tecnología PS Move, su propio control de movimiento, bastante inspirado en la Wii de Nintendo. Pero lo de Microsoft iba mucho más allá, y las posibilidades que había planteado su demostración eran algo que jamás se habían visto antes. Las expectativas estaban por los cielos, y por si fuera poco, en la Tokyo Game Show de 2009, Microsoft enfatizó que Natal no era un producto solo para jugadores casuales y que llevaría a los videojuegos a niveles nunca antes vistos. Juegos como Space Invaders Extreme, Beautiful Katamari y Burnout Paradise fueron presentados trabajando con Project Natal, aunque al final, ninguno de ellos vería la luz. 2009 no fue un año sencillo para Microsoft. La Wii continuaba vendiéndose como pan caliente y el lanzamiento de la PlayStation 3 Slim con un precio mucho más accesible permitió que por primera vez la PlayStation 3 vendiera más consolas que la Xbox 360 durante la temporada navideña. Y aunque la distancia entre ambas todavía era bastante grande, esto representaba una gran alarma para Microsoft. Por si fuera poco, en diciembre de 2009, Angry Birds se lanzaba para el iPhone de Apple, lo que de forma indirecta metía a la compañía de Cupertino en el mundo de los videojuegos casuales. Llegando enero de 2010, uno de los cambios más fuertes de Project Natal también llegaba. El equipo decidió sustituir el procesador interno del aparato por uno mucho más sencillo, dejando la tarea de procesar el mapeo y seguimiento del cuerpo
a la CPU de la misma Xbox 360. Nuttall comenzaría a recibir bastantes downgrades que afectaron incluso a las cámaras y micrófonos incluidos. Esto significó que los desarrolladores tendrían que ajustar sus juegos para dejar recursos para que la Xbox 360 hiciera los cálculos que originalmente el mismo Nuttall haría, lo cual causó que muchos juegos, como el mismo Project Milo, fueran imposibles de llevar a la práctica. ¿Por qué Microsoft se estaba autosaboteando de esta forma? La razón no era otra más que reducir costes de fabricación. Producir Nuttall no sería algo barato, y en Microsoft no estaban dispuestos a vender de nueva cuenta un aparato con pérdidas como lo habían hecho con la Xbox original. Mantener un coste de fabricación bajo era algo primordial. En junio de 2010, Microsoft presentó la versión final del Project Nuttall bajo el nombre de Kinect, con una presentación acompañada del Cirque du Soleil, y las cosas con respecto al año anterior dieron un giro de 180 grados. Kinect se mostraba como algo distinto a lo que se prometió con Project Nuttall, y en lugar de tener la emoción de algo tan revolucionario como lo que vivimos con Project Milo, en esta ocasión vimos un sistema repleto de juegos que tenían un equivalente ya existente en Wii. Microsoft finalmente comenzó a comercializar a Kinect como un producto dirigido para un público casual, dejando a su público fiel completamente de lado y dándoles la esperanza de un juego de Star Wars como premio de consolación. Fue hasta noviembre de 2010 que Kinect se lanzó, a un precio de $150. Además, también fue lanzada a un rediseño completo de la Xbox 360, con una estética mucho más moderna y elegante, y que prometía de una vez por todas dejar el problema de las luces rojas de la muerte enterrado para siempre. Un catálogo de 15 juegos estuvo disponible desde el primer día, y a pesar de la decepción generalizada por parte de los jugadores de toda la vida, la realidad es que Kinect sí logró su cometido de atraer a más personas. 8 millones de Kinects fueron vendidas en tan solo 60 días, convirtiendo a Kinect en uno de los dispositivos electrónicos más vendidos de todos los tiempos. El éxito de Kinect impulsó las ventas de la Xbox 360 en un 42%, lo que significó que 2010 se convirtiera en el año en donde más consolas 360 se venderían. E incluso, Kinect Adventures terminaría convirtiéndose en el juego con más ventas de la consola. Pero a pesar de las altas ventas, las críticas que recibió Kinect fueron bastante duras. Y es que si bien juegos de la talla de Project Milo no serían posibles de realizar a causa de los recortes que sufrió Kinect, la realidad es que los títulos casuales tampoco funcionaban al 100%, pues el retraso entre los movimientos del cuerpo humano y la interpretación que hacía Kinect y la consola en conjunto era algo que representaba un gran problema. El juego que tenía mejor capacidad de respuesta era Kinect Sports, que tenía alrededor de 150 milisegundos de retraso, y que en comparación con el promedio de 60 milisegundos de retraso de un juego convencional, se sentían como una eternidad que molestaba a los jugadores. Kinect se convirtió en un éxito que se alejó por completo de su objetivo de marcar el futuro de los videojuegos, y a la postre, el verdadero rey de los juegos casuales sería Apple, quien para 2011 habría logrado 500 millones de descargas de Angry Birds en su tienda, frente a los 18 millones de Kinects vendidos alrededor del mundo. La revolución jamás llegó, pero Kinect sería bien aprovechado en otros sectores, como el campo médico. Tal vez ahora Kinect sea visto como un gran fracaso, pero en retrospectiva significó un gran éxito, y dentro de Microsoft sabían que podían aprovechar este éxito para convertir a Kinect en el centro de la próxima sucesora de la Xbox 360. Una sucesora en donde, de nueva cuenta, nosotros seríamos el control. La segunda consola de Microsoft, la Xbox 360, logró superar las expectativas y durante sus primeros años consiguió superar con bastante diferencia a la PlayStation 3 de Sony, que había sido víctima de las malas decisiones de la compañía japonesa. Una victoria manchada por la polémica con el anillo rojo de la muerte que costó a los de Redmond varios millones de dólares.
Peter Moore, quien había sido pieza importante del éxito de la 360, dio un paso al costado en respuesta a esto, y su lugar sería ocupado por Don Mattrick, un experimentado directivo conocido por fundar a sus 17 años de edad la compañía Distinctive Software, una compañía dedicada a crear juegos para la Commodore 64 y que años después sería vendida a Electronic Arts, convirtiendo a Mattrick en el empleado más millonario de EA, empresa en donde fue pieza clave para el éxito de franquicias como los Sims, Madden y FIFA. En 2007, Mattrick se convirtió en jefe de Xbox y con una PlayStation 3 prácticamente derrotada en ese entonces, el rival a vencer ahora era la Wii de Nintendo, una consola que sorprendió a propios y extraños, al vender más que las plataformas de Sony y Microsoft juntas, por lo que invirtió una gran cantidad de recursos en el lanzamiento de Kinect, un dispositivo que haría frente al mercado acaparado por la Wii, prometiendo una experiencia en donde dejaríamos completamente atrás los controles de videojuegos, aunque la realidad jamás pudo superar a las expectativas. El inicio de la segunda década del nuevo milenio fue marcado por el gran éxito que tuvo Kinect, algo que ayudó a extender la vida de la Xbox 360. 2011 fue el año en que más consolas Xbox 360 se vendieron, y a pesar del éxito de juegos como Gears of War o Halo 3, Kinect Adventures se convirtió en el juego más vendido de la consola. Pero a pesar de esto, los fans de la marca Xbox vieron con recelo a Kinect. No pocas críticas recibió el aparato, que en un inicio estaría enfocado en ofrecer nuevas experiencias a todo tipo de jugadores. Sin embargo, a la 360 aún le restaba ver el lanzamiento de más juegos de Halo, Gears of War y Fable, mientras que la consola seguía recibiendo grandes juegos como Skyrim, Grand Theft Auto 4 y Call of Duty. Si a la gente no le gustaba Kinect, simplemente podían ignorarlo y aún así tenían una gran consola entre sus manos. La Xbox 360 lo seguía haciendo bastante bien, por lo que las expectativas por la nueva generación de Xbox estaban por lo alto. ¿Cómo sería la próxima consola de Microsoft? ¿Qué futuro tendría Kinect en ella? ¿Cómo Xbox se enfrentaría ante un mercado de entretenimiento cada vez más competido a causa de la proliferación de los smartphones y sus juegos gratuitos y adictivos, las plataformas sociales y los servicios de streaming? Los primeros rumores acerca de la sucesora de la Xbox 360 comenzaron desde muy temprano, con información que desde 2011 indicaba que la consola llevaría el nombre de Xbox 720 y que Crytek se encontraba trabajando en la cuarta entrega de Time Splitters, la cual se presentaría junto con la nueva consola de Microsoft durante la E3 de 2012, algo que no ocurrió. Para 2012, los rumores comenzaron a tomar fuerza, y entre listas de especificaciones y supuestos juegos por anunciarse, en enero de dicho año comenzó a circular el rumor de que la próxima consola de Microsoft no permitiría reproducir juegos usados, sin dar mayores detalles sobre cómo es que se implementaría esta prohibición. Durante la E3 de ese año, más filtraciones sobre la Xbox 720 se publicaron, señalando que la consola estaba siendo desarrollada bajo el nombre en clave de Durango y tendría soporte para Blu-ray, entrada para televisión, con una potencia 6 veces mayor que la de la Xbox 360 y que incluiría consigo un Kinect mejorado, el cual sería parte integral del funcionamiento de la consola, con cámaras de alta definición y unidad de procesamiento independiente a la consola para aumentar la precisión del aparato, y todo esto por $299. Luego de esta información, no hubieron más noticias sobre la próxima Xbox, más que alguna que otra filtración sobre patentes relacionadas con Kinect. Era más que evidente que Microsoft seguiría apostando fuertemente por este dispositivo. 2012 fue un año importante que cambió por completo el rumbo de la industria. Nintendo, la indiscutible ganadora de la séptima generación de consolas, lanzaba su Wii U, que desde el inicio tuvo problemas para despegar.
Por otra parte, Sony cada vez vendía más y más consolas PlayStation 3, al punto en que logró alcanzar al total de ventas de la Xbox 360. Dependiendo de la fuente que cites, podrás ver cómo Sony en este año logró superar las ventas de la Xbox 360 o se quedó por muy poco de alcanzar a Microsoft. Ignorando si esto se logró o no, el hecho es que Sony había realizado un regreso impresionante, luego de estar prácticamente derrotada ante la Xbox 360. Una enorme cantidad de juegos, recortes de precio y una estrategia de marketing renovada habían colocado a la PlayStation 3 en una posición muy distinta a la que tenía cuando se lanzó. Prácticamente eran dos consolas totalmente distintas. Siguiendo esta estela triunfante, Sony presentaba en febrero de 2013 su cuarta PlayStation, y aunque no mostró la consola en sí, los juegos que anunció en aquella conferencia fueron suficientes para generar gran entusiasmo entre los fans, cerrando su presentación con el anuncio de Destiny, el primer juego de Bungie creado posterior a su divorcio de Microsoft. Y aunque Destiny era un juego multiplataforma, el hecho de que su primera aparición pública fuera durante la presentación de la nueva plataforma de Sony era toda una declaración de intenciones. Los rumores sobre la próxima Xbox, que según las últimas filtraciones recibiría el nombre de Xbox Infinity, no pintaban nada bien por las restricciones que parecía la nueva plataforma de Microsoft tendría. Y es que nuevos reportes aseguraron que la nueva consola de la marca requeriría de una conexión permanente a internet para funcionar, en orden de prevenir la utilización de juegos usados. Según Kotaku, un medio especializado bastante importante, si la consola no tenía conexión, no se podría ejecutar ningún juego. Pero si durante la reproducción de un juego, la conexión se interrumpía, luego de unos minutos se pausaría el juego y se ejecutaría el solucionador de problemas de red. Los fanáticos de la marca Xbox no tardaron en manifestar su incomodidad debido a las medidas que tomaría Microsoft en su próxima consola. Y el mismo día en que esta noticia se publicó en Kotaku, Adam Ort, diseñador de Microsoft Studios, lanzó un tweet defendiendo esta decisión. Textualmente, el tweet decía: "Lo siento, no entiendo el drama de tener una consola siempre conectada. Todos los dispositivos ahora están siempre conectados. Así es el mundo en el que vivimos. Lidien con ello". Los rumores habían sido confirmados prácticamente de la peor forma posible, mediante un tweet de un alto mando de Xbox que se lanzaba directamente en contra de los videojugadores. Mayor Nelson tuvo que salir a disculparse públicamente por lo que Adam Ort dijo, quien sería relegado de su cargo y despedido de la empresa tras el incidente. La gran revelación de la nueva Xbox llegaría hasta el 21 de mayo de 2013 en un evento celebrado en Redmond. La revelación del aspecto de la consola ocupó los primeros minutos de la presentación. Don Matrix fue el encargado de mostrar al mundo la nueva Xbox One, en clara respuesta a Sony, quienes no habían mostrado el aspecto de su PlayStation 4 durante su evento de presentación. Posterior a esta revelación, llega la confirmación de que Kinect será esencial para la Xbox One y estará siempre en escucha activa para responder en cuanto digamos el comando Xbox. De hecho, durante la demostración del nuevo Kinect, muchos usuarios se quejaron porque cada vez que alguien en la conferencia decía Xbox, sus Kinects simplemente se volvían locos. Luego pasamos a ver las capacidades multimedia de la consola. Se nos muestra cómo la Xbox One es capaz de reproducir televisión mientras vemos un fragmento de The Price is Right, lo que tal vez tú conozcas como el precio justo, el precio es correcto, diga lo que vale o atínale al precio. La conferencia de Microsoft se enfocó completamente en la capacidad de ver televisión, películas, la conectividad mediante Skype, el papel que jugaría Kinect y después, finalmente, llegaron los juegos. La línea deportiva de Electronic Arts que se anunciaba como fiel compañera de la nueva Xbox, algo que no entusiasmó a prácticamente nadie.
Phil Spencer, director de Microsoft Game Studios, subió al escenario para mostrar imágenes de Forza, Quantum Break y la promesa de 15 juegos exclusivos que llegarían a la Xbox One. Steven Spielberg salió también a anunciar una serie de televisión basada en Halo, la cual se prometió con un lanzamiento bastante pronto, pero terminó siendo lanzada 9 años después. Y finalmente, Don Matrix anunció la fecha de lanzamiento. Una fecha de lanzamiento bastante ambigua. Al término de la conferencia se anunció Call of Duty Ghost, un juego multiplataforma. La conferencia generó más preguntas que respuestas, y ninguna de las cuestiones que más preocupaba a los fans de la marca había recibido alguna resolución. Llamó la atención también que, al igual que PlayStation 4, Xbox One no tendría retrocompatibilidad con la anterior generación de consolas. Don Matrix lo confirmó en una entrevista para el Wall Street Journal, en donde mencionó que abrirse a la retrocompatibilidad sería quedarse atrapados en el pasado. El medio Wired publicó un artículo en donde mencionaba que todos los juegos de Xbox One debían ser instalados en el disco duro de la consola para poder ser jugados, y que de esta forma se vincularían a una cuenta de Xbox Live. Si ese mismo juego era utilizado en la misma consola, pero con una cuenta distinta, el usuario debía pagar una tarifa para poder jugarlo. Mayor Nelson posteriormente publicó en su blog que los jugadores podrían revender y comprar juegos usados bajo ciertas restricciones y tarifas, y que podrías jugar tus propios juegos en otras consolas Xbox One sin pagar nada extra mientras estuviera iniciada la sesión del propietario del juego. Phil Harrison luego declaró que algunas funciones, como la reproducción de películas y los juegos de un solo jugador, funcionarían sin la necesidad de tener conexión a internet, y Kotaku haría oficial que la consola tendría que conectarse a internet al menos una vez cada 24 horas. Con todos estos reportes, llegamos al 6 de junio de 2013, la conferencia de la E3 de Microsoft. Un lugar en donde la marca Xbox podría reivindicarse o sentenciar su muerte. A pesar de un par de problemas técnicos durante la conferencia, We will start over. afortunadamente en esta ocasión, Microsoft se centró en los juegos y la conferencia se sintió como una típica presentación de E3, llena de entusiasmo por el montón de nuevos juegos anunciados. Sin embargo, Xbox trató de esquivar toda información que tuviera relación alguna con las restricciones que tendría la consola. Lo que sí fue revelado fue el precio de lanzamiento. $499, $200 más que lo que las filtraciones indicaban. La audiencia se quedó en silencio. At $499 in the US, and 499 euros in European markets, and 429 pounds in the UK. Pero aunque el alto precio fue un balde de agua fría que empeoró una situación que parecía no poder estar peor, todo empeoró aún más. 6 horas más tarde fue el turno de Sony. Su conferencia de la E3 comenzó hablando sobre las especificaciones de su nueva PlayStation 4 y mostrando una línea de juegos bastante interesante. Pero el clímax llegaría al anunciarse el precio de lanzamiento de la nueva consola. At $399. $100 menos que el Xbox One. Pero no todo quedó ahí. Sony confirmó que su consola no necesitaría estar conectada a internet y que no habría restricción alguna en cuanto al uso de juegos usados. Y luego estuvo este comercial. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. El momento en que para muchos la PlayStation 4 había ganado la generación.
Sony le estaba tratando de gritar al mundo que ellos eran los buenos de la historia y se encargaron de capitalizar cada paso en falso que Microsoft estaba dando con su nueva consola. Pero las cosas ya no podían empeorar aún más, ¿verdad? Sí, aún podían empeorar todavía más. Al día siguiente, Don Mattrick fue entrevistado y declaró que Microsoft tenía un producto para los usuarios sin conexión a internet y su nombre era Xbox 360. Una declaración que, obviamente, no cayó en gracia de nadie. Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. So stick with 360. That's your message. If you don't, like it. If you have zero access to the internet, that is an offline device. Pero eso no fue lo más interesante que ocurrió ese día. Ese mismo día, esa misma fecha, la prensa en todo el mundo ponía en las primeras planas a el nombre de Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA que había revelado la existencia del programa Prisma, un sistema de vigilancia global por parte de la NSA. Un sistema del que Microsoft era cómplice. Una revelación que sucedía un día después de que Microsoft anunció su Xbox One, una consola acompañada de un Kinect que te escucharía todo el tiempo. Las preocupaciones por la privacidad se volvieron cada vez más grandes. 10 días después de la conferencia de la E3, Microsoft decidió dar un paso atrás y anunciaba que dejaría de lado su política de DRM. La Xbox One ya no necesitaría conectarse en línea de forma permanente y los juegos podrían ser intercambiados sin ningún tipo de restricción. Una decisión sensata y que significa la mayor rectificación que cualquier empresa de videojuegos haya hecho en la historia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Tan solo 11 días después de que Microsoft anunciara que su Xbox One no tendría ninguna de las restricciones antes señaladas, Don Mattrick dejaría su cargo de forma inesperada. Don Mattrick aceptó un puesto de dirección en Zynga, la compañía creadora de Farmville, y le comunicó a Microsoft que saldría de la empresa hasta 3 días después que firmó contrato con Zynga, dejando a los de Redmond en una posición bastante complicada, sin que existiera alguien que tomara su cargo, ni nadie que tomara el timón de la marca Xbox, con una consola a punto de lanzarse y que ya estaba en llamas. Hay quienes piensan que Don Mattrick intentó a toda costa sabotear a la marca Xbox. De hecho, Seamus Blackley, uno de los padres de la Xbox original, llegó a declarar que cuando le presentó el proyecto de la primera Xbox a Mattrick, mientras este se encontraba dirigiendo EA Canadá, él le impidió hablar con los altos directivos de Electronic Arts, pues la idea de que Microsoft hiciera una consola de videojuegos le parecía realmente ridícula. Si Mattrick tenía una intención oculta con todas estas decisiones, es algo que difícilmente se sabrá. La realidad era que Xbox no tenía un capitán y fue el mismo Steve Ballmer quien tomaría, de momento, la posición de jefe de Xbox. Todo era un verdadero desastre para Microsoft. Todas las decisiones que Don Mattrick había tomado se revertirían poco a poco. La consola ya no necesitaría estar conectada a internet, se podrían compartir juegos y ahora la noticia de que Kinect podía estar desconectado de la consola también alegraba a los fans. Aunque aún así, la gente tendría que pagar $500 por una consola que incluía un aparato que pocos jugadores hardcore usarían. Finalmente, la consola se lanzó el 22 de noviembre de 2013 y para sorpresa de muchos, ambas consolas, tanto PlayStation 4 como Xbox One, comenzaron con ventas bastante buenas y también bastante parejas. Aunque al cabo de las pocas semanas, la consola de Sony comenzó a tomar ventaja de la Xbox One, una ventaja que la consola de Microsoft jamás alcanzaría.
Phil Spencer tomó el cargo como jefe de Xbox a inicios de 2014 y la primera acción que realizó fue lanzar un nuevo modelo de Xbox One sin Kinect por $399, el mismo precio que la PlayStation 4. Pero este no fue el único cambio en Microsoft. La empresa estaba atravesando por una crisis bastante grande más allá de Xbox, pues su sistema operativo Windows 8 se había convertido en un auténtico fracaso e Internet Explorer cada vez perdía más cuota de usuarios. Steve Ballmer dejaría el cargo de director de Microsoft y su lugar lo tomaría Satya Nadella, quien tenía la firme intención de terminar por completo con el proyecto Xbox. Phil Spencer logró convencerlo para darle una oportunidad más a la marca. El E3 de 2014 fue completamente distinto. Microsoft publicó un formulario en el que invitó a los fans a escribir retroalimentación de la consola. Qué cosas no les gustaban, qué cosas querían ver, qué sugerencias tenían los fans. Parecía que Microsoft se esforzaba para que los usuarios se sintieran escuchados. Y los reclamos rindieron sus frutos, pues una de las peticiones más repetidas sería la retrocompatibilidad con la Xbox 360, y para la E3 de 2015, el mayor anuncio de Xbox sería que Xbox One no solo sería capaz de reproducir juegos de la anterior consola de Microsoft, sino también de la Xbox original. Microsoft sabía que alcanzar a la PlayStation 4 era una tarea casi imposible, por lo que renunciaron totalmente a ganar la generación en términos de ventas, pero no renunciaron en continuar dándole a su Xbox One importantes novedades y desarrollos. Para 2016 lanzaron la Xbox One S, una versión más delgada de la Xbox One original, que además mejoró en gran medida la interfaz de usuario e incorporó al asistente virtual Cortana. La estrategia de Microsoft viró completamente hacia otra dirección. Ya no habría más exclusivos para su Xbox One y ahora todos sus juegos también se lanzarían para PC. Incluso aquellos juegos grandes como Gears of War o Forza Horizon. Y completamente opuesto a cuando Microsoft quería que cada juego fuera usada en una sola consola, en una sola cuenta. Con Xbox Anywhere, ahora los usuarios podrían usar una sola copia del juego para jugarla en cualquier plataforma, ya sea PC o Xbox One. 2017 vería el lanzamiento de la Xbox One X, vendida como la consola de videojuegos más potente del mercado, que le permitiría ejecutar juegos a resolución 4K, una versión de Xbox One que daba las últimas estocadas para alejarse de la Xbox One original y sus incomprensibles planes iniciales, marcando el punto final definitivo para Kinect, que sería descontinuado finalmente ese mismo año. Pero junto con la muerte de Kinect, otras propuestas aún más interesantes llegaban, como la creación de Xbox Game Pass, conocido como el Netflix de los videojuegos, un servicio que te permite acceder a una librería de videojuegos pagando una suscripción mensual. Claro que el debate de entre quienes prefieren poseer el juego y no solo una licencia prestada que no te pertenece y en cualquier momento te pueden quitar, siempre va a estar ahí. Pero sin duda Xbox Game Pass fue todo un hito que ha ido aumentando su valor cada vez más. Para 2018, Microsoft comenzó una especie de colonización y comenzaron a adquirir estudios a diestra y siniestra para cobijarlos bajo el paraguas de Xbox Game Studios. También formó un equipo compuesto por veteranos de la industria llamado The Initiative, y con la compra de estudios como Bethesda, Obsidian y Activision, la marca Xbox se haría de franquicias tan importantes como Fallout, The Elder Scrolls y hasta del mismo Crash Bandicoot, la principal figura de los primeros años de PlayStation, que ahora formaría parte de Microsoft. Xbox One jamás logró superar en ventas a la PlayStation 4, que se consagró como la consola más vendida de la nueva generación. Los errores cometidos durante los primeros días de la Xbox One habían sentenciado por completo el destino de la consola. Un destino que vio un giro completo de intenciones, con un Phil Spencer que aboga por una industria que está saliendo del tradicional modelo de consolas y que ahora, con el lanzamiento de las Xbox Series S y Xbox Series X, buscan que, ya sea a través de una PC, una consola o cualquier otro dispositivo a través del servicio xCloud, cualquier persona pueda jugar videojuegos.
Es curioso pensar que, a día de hoy, los televisores inteligentes funcionan tal y como la Xbox One pretendía funcionar en aquella presentación de 2013. La mayoría de las series de televisión y películas se han trasladado a los servicios de streaming, algo que también pretendía Xbox One. Y aunque las consolas que requieren de una conexión permanente en línea siguen existiendo, parece que estas no se convertirán en la norma, al menos no en un futuro temprano. Y el deseo de tener un robot escuchando todo lo que haces para cumplir tus órdenes, tal y como Kinect quería hacer, ahora es tarea de bocinas inteligentes como Alexa o Google Home. Al final, muchos de los deseos de Xbox One se hicieron completamente realidad. Pero definitivamente, no era ni el momento ni el lugar indicado para que Xbox One los cumpliera en el ahora lejano 2013. ¿Habrá una futura generación de consolas? ¿Cuál es el futuro del mercado de los videojuegos? ¿Acaso la predicción de Phil Spencer es correcta? Estas son preguntas que solo el futuro podrá responder. Y cuando ese futuro llegue, volveremos al pasado, que hoy es nuestro presente, para contar su historia. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que nos dejes un like, un bonito comentario y que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Recuerda que también puedes ayudar al sostenimiento de este canal aportando desde 20 pesos mexicanos, uniéndote a nuestro sistema de membresías o dejando un super gracias. Pero la mejor forma de apoyarnos siempre es compartiendo estos videos con tus amigos gamers. Yo soy Evermet y te veo aquí en la próxima ocasión.